El aire de Roma, en aquella hora suspendida entre la media mañana y el mediodía, era un caldo denso y dorado, preñado del rumor de miles de almas congregadas en el corazón del mundo. Allá abajo, el foro se extendía como un tapiz de mármol y carne, un hervidero de túnicas y clamor donde el poder del imperio se exhibía en su más cruda y teatral liturgia. Desde la altura de la torre de madera, erigida para su desafío, Simón de Samaria sentía que el viento no solo hinchaba las mangas de su costosa túnica de lino teñida de púrpura, sino que era el aliento mismo de los dioses que acudían a ser testigos de su apoteosis. Él ya no era un hombre, era la dinamis megale, el gran poder hecho carne, suspendido entre el cielo de Júpiter y la tierra de César. Su mirada barrió la multitud, deteniéndose con desdén en la figura del emperador Nerón, sentado en su trono de marfil sobre el podio, con el rostro abotargado por el interés y el vicio. A su lado, casi invisible en su humildad, se hallaba el pescador Galileo, Pedro, el necio que creía que el poder divino era un regalo y no una conquista. Una sonrisa fina, casi imperceptible, curvó los labios de Simón. Les demostraría a todos la naturaleza de la verdadera soberanía espiritual. Fue entonces, en el cenit de su orgullo, cuando sintió el cambio. No fue un temblor ni un golpe, sino una sustracción, un vacío repentino, donde antes había un sustento invisible y poderoso. Abajo, la figura arrodillada de Pedro no había gritado. Sus labios apenas se habían movido en un murmullo que se perdió en el estruendo del foro, pero cuya fuerza había ascendido como una columna de fuego invisible para cauterizar los cielos. Los susurros demoníacos que habían sido música en los oídos de Simón, las entidades que alquiló con promesas y saberes arcanos para que lo elevaran, se convirtieron en una risa hueca que se desvanecía en el éter. El soporte se fue. La levitación, que segundos antes era una afirmación de su divinidad, se trocó en la simple y brutal condena de la física. Por un instante eterno, quedó suspendido en la nada, sus ojos abiertos con la comprensión helada de que el cielo que pretendía conquistar lo estaba en realidad vomitando de sus entrañas. El calor del sol se tornó en un frío glacial que le caló los huesos, el frío de la soledad cósmica del abandono absoluto. La caída no fue un descenso, fue un desgarro. El mundo se invirtió en un vórtice de pánico y colores descompuestos. El azul del cielo fue arrancado de su espalda, mientras el blanco y el ocre de los mármoles del foro se precipitaban hacia él, no como un destino, sino como una mandíbula abierta. Se vio a sí mismo como lo que era, un proyectil de carne, huesos y soberbia, lanzado contra la dureza irreductible de la realidad. El clamor de la multitud mutó de la admiración al grito colectivo de horror, un solo pulmón que se vaciaba en un aullido. Él mismo intentó gritar, pero el viento le llenó la boca, un amante violento que ahogaba su último reclamo de poder. En ese instante de vértigo, no pensó en su ennoia, su Helena, ni en la sabiduría que predicaba. Solo sintió la humillación primordial de la carne traicionada por el espíritu, la certeza de un final sin gloria, un aterrizaje que no sería un triunfo, sino un simple y sucio final. El impacto fue un sonido obsceno, una sinfonía de huesos fracturados y carne percutiendo contra las losas que silenció a Roma por un segundo, un crujido húmedo y seco que fue el punto final de su ambiciosa teología. El polvo del camino se alzó sobre su cuerpo como un sudario efímero, cubriendo la púrpura de su túnica con el gris de la mortalidad. Allí yacía, no un dios ascendido, sino un amasijo de miembros torcidos en ángulos imposibles, un hombre roto cuya sangre comenzaba a serpentear entre las antiguas piedras, un tributo irrisorio al poder que había intentado comprar y dominar. Abajo, Pedro se puso lentamente en pie, su rostro una máscara impasible de dolor y justicia cumplida. Y arriba, en su podio, el César Nerón, el dios terrenal, desvió la mirada por primera vez, una mueca de náusea y perversa fascinación curvando sus labios imperiales ante el espectáculo de un cielo que, aquel día, había demostrado ser selectivo con sus elegidos. Antes de ser un cuerpo quebrado sobre el pavimento de Roma, antes de que el eco de la maldición de un apóstol sellara su nombre a la infamia, Simón era una fuerza de la naturaleza,
nacido de la tierra sedienta y febril de Samaria. Aquella provincia, una cicatriz geográfica y espiritual entre Galilea y Judea, respiraba un sincretismo que era tanto su riqueza como su condena. Era una tierra de encrucijadas, donde las caravanas que traían sedas y especias del oriente también descargaban sus dioses y demonios, sus filosofías y sus misterios. El aire allí no olía solo a polvo, olivas e higos, olía a siglos de creencias superpuestas, al incienso de ritos olvidados, a la tensión latente entre el monoteísmo celoso de los judíos al sur y la opulencia politeísta del imperio que la gobernaba. Samaria era un lugar de sed espiritual, un vacío a la espera de un poder que fuese visible, tangible y, sobre todo, eficaz. La gente vivía bajo un sol de bronce que cocía la tierra y endurecía los corazones, y buscaba en cualquier fuente una sombra, una promesa de alivio contra la indiferencia de los cielos y la brutalidad de los hombres. Fue en ese útero de fervor y desesperación, de conocimiento arcano y superstición popular, que el niño Simón abrió los ojos, no para ver el mundo, sino para descifrarlo. Su nacimiento no fue registrado en crónicas imperiales, pero las leyendas que él mismo tejería más tarde hablaban de un cometa que arañó el cielo nocturno de Sebaste, su ciudad, dejando un rastro de fuego silencioso. Leyenda o no, el niño creció distinto. Mientras los otros de su edad gastaban la infancia en los juegos ruidosos de las calles polvorientas, Simón coleccionaba silencios. Observaba con una intensidad que rozaba lo sacrílego, no a las personas, sino los patrones que las gobernaban. La cadencia con que un sacerdote recitaba las bendiciones para extraer más monedas. La sombra que cruzaba el rostro de un deudor al ver a su acreedor. La forma en que una palabra susurrada en el mercado podía florecer en pánico al atardecer. Encontraba más verdad en el vuelo geométrico de los estorninos sobre el monte Garizim que en los rollos de la ley. La naturaleza, para él, no era la creación de un Dios único y distante, sino un texto vivo, un complejo mecanismo de simpatías y antipatías, de fuerzas que, si eran comprendidas, podían ser comandadas. Su juventud no fue una búsqueda de Dios, sino una disección del poder en todas sus formas, el poder de la palabra, del secreto, del miedo y, por encima de todo, de la voluntad. La magia, para Simón, no era un truco, sino la ciencia primordial, la ingeniería de la propia realidad. Se sumergió de cabeza en las corrientes subterráneas del conocimiento que confluían en Samaria. Viajó a Egipto, donde aprendió de los sacerdotes de Isis los secretos de la invocación y los ritos que prometían burlar a la muerte. En sus manos, los papiros herméticos no eran textos de filosofía, sino manuales de operación para el alma del mundo. Estudió la astrología de los caldeos, aprendiendo a leer en el mapa celeste no el destino, sino la arquitectura de las influencias cósmicas, las mareas de poder que subían y bajaban con los planetas. De Persia absorbió el dualismo, la guerra eterna entre la luz y la oscuridad, pero con una corrección fundamental. Para él, no eran dioses en conflicto, sino energías a ser manipuladas, fuerzas a ser puestas a su servicio. Regresó a Samaria no como un charlatán, sino como un maestro consumado, un hombre cuya mente era un nexo de saberes prohibidos. Su magia era un espectáculo de erudición. Él no sacaba monedas de las orejas. Él predecía la llegada de una tormenta de arena leyendo los augurios en el comportamiento de las hormigas. No curaba con placebos, sino que entraba en estados de trance tan profundos que su propia voluntad parecía imponer orden a la carne enferma de los otros. En poco tiempo, Samaria se postró a sus pies. Su fama se extendió como fuego en la maleza seca, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. La gente acudía a él no solo para resolver sus problemas mundanos, sino para atestiguar lo imposible. En la plaza pública, bajo la mirada de cientos, hacía que un olivo seco pareciese brotar hojas por un instante, un truco de luz y sugestión colectiva tan poderoso que los espectadores juraban sentir el aroma de las flores. Susurraba nombres de ancestros que nadie debía conocer, revelaba adulterios escondidos en el corazón de las familias más respetadas, no por adivinación, sino por una red de información y una lectura psicológica tan aguda que parecía omnisciencia. No necesitaba de demonios visibles o de grandes pirotecnias,
Su poder más profundo residía en su capacidad de reflejar los deseos y miedos de su público, de convertirse en la respuesta encarnada a la pregunta que cada uno portaba en silencio. Les daba asombro, misterio y, sobre todo, la sensación de que el universo no era caótico, sino que estaba controlado por una mente superior que vivía entre ellos. Fue entonces que el pueblo, desde el más humilde alfarero hasta el mercader más rico, comenzó a murmurar un nuevo nombre para él. No le llamaban mago ni hechicero, pues esas palabras implicaban un oficio aprendido. Lo que veían en Simón era de otra naturaleza, algo innato y primordial. Este hombre, se decían unos a otros en los mercados y en las sinagogas samaritanas, con una mezcla de pavor y reverencia, es el poder de Dios que se llama Gran Poder. Dinamis, Megale tu Teu. El título era una declaración teológica radical. Para ellos, hastiados de un Dios ausente y de promesas lejanas, Simón era la manifestación de la divinidad misma, la fuerza creadora y sustentadora del cosmos, caminando en sandalias de cuero por sus calles. Él era la prueba de que lo divino no era una entidad a la que adorar en un templo distante en Jerusalén, sino una energía que podía ser personificada, canalizada y vivida. Al principio, Simón quizá lo vio como una hipérbole útil, un instrumento para cimentar su autoridad. Pero el eco constante de la adoración, el reflejo de sí mismo como un dios en los ojos de miles, comenzó a corroer la frontera entre lo que él era y lo que ellos creían que era. Empezó a habitar el mito que había creado para sí. En su mente se desarrolló una cosmología compleja y trágica para justificar su posición. Él no era un mero canal, era la fuente. El mundo, razonaba en sus meditaciones solitarias, era una trampa, una creación imperfecta o malévola de un Dios menor e ignorante, el mismo Dios que los judíos adoraban con sus leyes y sacrificios. La verdadera divinidad, el poder supremo, estaba más allá de esta realidad material, y él, Simón, era la primera y más pura emanación de ese poder enviado a este mundo caído para despertar a las almas aprisionadas en la materia. La salvación, por tanto, no vendría por la fe ciega o la obediencia a mandamientos arbitrarios, sino por la gnosis, por el conocimiento secreto que sólo él poseía y podía revelar. Este sistema de pensamiento lo colocaba en oposición directa a todas las religiones establecidas. No era un profeta de Dios, era, en su propia concepción, el Dios que los profetas habían anunciado sin comprender. Su ambición no era, desde su perspectiva, una búsqueda de poder terrenal, sino una misión de rescate cósmico, una corrección del fallo fundamental de la creación. Así, en la cúspide de su gloria samaritana, Simón era un rey sin corona, un pontífice de su propio culto, un filósofo del poder que se había convencido a sí mismo y a una nación de su propia divinidad. El sol de Palestina parecía brillar solo para iluminar su figura, y el aire parecía vibrar con su nombre. Tenía conocimiento, riqueza y una adoración que habría despertado la envidia de un tetrarca. Desde su perspectiva, en la cima de su montaña de influencia, no había poder en el mundo conocido que no pudiese comprender, dominar o, si era necesario, comprar. Se veía a sí mismo como el maestro del juego espiritual, el único jugador que entendía todas las reglas. Mal sabía él que desde las colinas polvorientas de Judea una nueva fuerza se movía, transportada no por legiones, sino por hombres descalzos. Un poder que no se vendía, no se negociaba y no se exhibía en trucos. Un poder que no exigía conocimiento, sino entrega. Y los primeros ecos de ese nuevo evangelio, como el murmullo distante de una marea que avanza, estaban a punto de llegar a las playas de su reino, trayendo consigo la tormenta que lo ahogaría y la confrontación que definiría su eternidad. La grandeza de Simón, aquella soberanía espiritual que había erigido en Samaria, no estaba destinada a ser corroída lentamente por el tiempo, sino a quebrarse de golpe contra una fuerza que su mente era incapaz de procesar. La primera onda de aquella marea que se aproximaba no llegó con la pompa de un legado o el estruendo de un ejército, sino en la figura humilde de un diácono llamado Felipe, un hombre cuyo rostro no reflejaba la astucia del poder, sino la serenidad de la convicción. Llegó a las ciudades samaritanas
y comenzó a hablar de un Mesías crucificado y de una resurrección, conceptos que a los oídos de Simón sonaban a una mitología bárbara y sentimental. Pero entonces el diácono comenzó a obrar. Sus milagros no eran los espectáculos calculados de Simón. Carecían de la teatralidad, del suspense y de la autoglorificación. Eran actos de una simplicidad brutal y desconcertante. Los paralíticos caminaban. Los espíritus inmundos huían con alaridos de los cuerpos que atormentaban, y una alegría extraña, una paz que no era de este mundo, descendía sobre multitudes que hasta entonces solo habían conocido el temor y la superstición. El poder de Felipe no parecía manipular la realidad, sino restaurarla a un estado de gracia original, y lo hacía sin cobrar, sin pedir nada a cambio más que la fe. Simón observó este fenómeno no con el pánico de un rey cuyo trono peligra, sino con la fascinación fría y analítica de un maestro de ajedrez que ve a su oponente mover una pieza de una forma que viola todas las reglas conocidas del juego. Asistía a las predicaciones de Felipe, se mezclaba con la multitud, sus ojos agudos diseccionando cada gesto, cada palabra, cada reacción. Buscaba el mecanismo oculto, la técnica secreta. ¿Qué fórmula recitaba en silencio? ¿Qué simpatía cósmica invocaba? ¿De qué grimorio olvidado había extraído aquel poder tan puro y tan eficiente? Pero no encontró nada. No había artificio. La fuerza de Felipe emanaba de él como el calor emana del fuego, una propiedad intrínseca, no un arte adquirido. Por primera vez en su vida, Simón se enfrentaba a un poder que no podía medir, ni clasificar, ni entender. Su vasta erudición en los misterios de Egipto y Caldea era inútil ante la autoridad silenciosa de aquel hombre sencillo. La gente de Samaria, su gente, comenzaba a volverse hacia esta nueva luz, y en sus ojos Simón ya no veía el reflejo de su propia divinidad, sino el asombro por un misterio que él, el gran poder, no podía explicar. La primera fisura, fina como un cabello, apareció en el monolito de su orgullo. Fue entonces cuando tomó la decisión que marcaría el principio de su fin, un acto de soberbia disfrazado de humildad. Si no podía descifrar el poder desde fuera, lo haría desde dentro. Anunció a sus seguidores, perplejos, que él también había sido convencido por el mensaje de Felipe. Se presentó ante el diácono y con una estudiada expresión de contrición solicitó el bautismo. El rito se celebró en público. El gran Simón de Samaria, el Dinamis Megale, inclinando la cabeza para ser sumergido en el agua por un predicador itinerante. Para la creciente comunidad de creyentes fue una victoria sin precedentes, la prueba definitiva de la verdad de su fe. Pero mientras el agua fría corría por su rostro, la mente de Simón no estaba en la purificación de sus pecados, sino en la infiltración. Creía que el bautismo era una iniciación, una primera puerta de acceso a los secretos de aquella nueva secta. Se convirtió en un seguidor más, observando, escuchando, esperando el momento de aprender la técnica suprema que sin duda guardaban celosamente para sus adeptos más avanzados. Consideraba a Felipe y a los suyos como magos de un gremio rival, y su conversión no era más que una elaborada maniobra de espionaje espiritual. La verdadera prueba, sin embargo, llegó con el peso de la autoridad central de aquella fe. Desde Jerusalén, alertados del fenómeno en Samaria, descendieron los dos pilares del nuevo movimiento: Juan, el apóstol de la visión mística, y Pedro, el pescador rudo, la roca sobre la que su maestro había prometido edificar su iglesia. Su llegada no tuvo la fanfarria que acompañaba a Simón. Entraron en la ciudad con el polvo del camino en sus sandalias, pero su sola presencia desplazó el centro de gravedad espiritual de toda la región. El poder ya no residía en el palacio de Simón, ni siquiera en el carisma de Felipe, sino en aquellos dos hombres que portaban en sus manos y en su mirada la herencia directa de su fundador. Eran el origen, la fuente, y con ellos traían una autoridad que Simón jamás había conocido, la capacidad de conferir el Espíritu Santo. Simón fue testigo de la escena que sellaría su destino. Vio a Pedro y a Juan reunir a los nuevos bautizados. Vio cómo imponían sus manos callosas de pescadores sobre las cabezas de la gente, y cómo una transformación visible se apoderaba de ellos. No era un espectáculo de luces, ni un encantamiento sonoro. Era algo más profundo,
una convulsión interior que se manifestaba en rostros transfigurados por el llanto y la alegría, en lenguas que balbuceaban alabanzas, en un idioma de éxtasis, en una sensación palpable de presencia divina que llenaba el aire. Simón, de pie a un lado, lo vio todo con los ojos de un artesano. No vio la gracia, vio la técnica, no vio el don, vio el resultado. En su mente pragmática y mercantil, aquel gesto de imponer las manos era el mecanismo final, el interruptor que activaba la transferencia de poder. Y si era un mecanismo, si era una técnica, entonces tenía un valor. Podía ser aprendida, enseñada y por lo tanto comprada. Fue el error categórico de un hombre que solo sabía tasar el mundo, incapaz de concebir algo que no tuviera precio. Con la confianza del mercader que conoce el valor de su mercancía, se acercó a los dos apóstoles. En sus ojos no había súplica, sino la mirada de un hombre de negocios proponiendo un trato provechoso para ambas partes. Abrió la bolsa de cuero que llevaba al cinto, el tintineo de las monedas de plata sonando como una blasfemia en la santidad del momento. Sus palabras, pronunciadas con una calma que revelaba la profundidad de su ceguera espiritual, quedaron grabadas en la memoria de la Iglesia para siempre. «Dadme también a mí este poder», dijo su voz resonando con la lógica de su mundo, «para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». No estaba pidiendo un regalo, estaba exigiendo la compra de una franquicia divina. Ofrecía dinero por la omnipotencia, creyendo que el Espíritu de Dios era una mercancía más en el vasto mercado de lo sagrado, el artículo definitivo para su colección de poderes arcanos. La respuesta de Pedro no fue un debate teológico, fue un cataclismo. Su rostro, curtido por el sol del mar de Galilea, se transfiguró con una ira santa, una furia que no nacía del orgullo personal, sino de la profanación de lo sagrado. Sus ojos se clavaron en Simón, y su voz, acostumbrada a gritar sobre el fragor de las tormentas, resonó con la autoridad de un trueno. «Que tu dinero perezca contigo», exclamó, y cada palabra fue un clavo en el ataúd de la reputación de Simón. ¿Acaso has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero? La multitud, que momentos antes miraba a Simón con un asombro residual, ahora se encogía ante la furia del apóstol. Pedro continuó, su diagnóstico cayendo como un hacha. «No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón». Y entonces, la estocada final, la maldición que definiría a Simón por toda la eternidad, «porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». En un instante, ante todos, Simón fue despojado. Su magia, su conocimiento, su riqueza, todo se reveló como inútil. Fue humillado, expuesto y maldecido. Su primer intento de ascender más allá de su reino samaritano había terminado en una caída aplastante. Expulsado de la comunidad, con su nombre convertido en sinónimo de sacrilegio, Simón no encontró en su corazón el arrepentimiento que Pedro le había exigido, sino la hiel de amargura que el apóstol había diagnosticado. Su humillación no engendró humildad, sino un odio glacial y una determinación inquebrantable de demostrar que era él, y no aquellos fanáticos galileos, quien poseía la verdadera comprensión del cosmos. Si el camino de la fe se le había cerrado, él crearía un nuevo camino, el del conocimiento. Su caída en Samaria no fue el final de su historia, sino el nacimiento de su gran herejía. Se convirtió en un exiliado, un vagabundo del espíritu, recorriendo las provincias del imperio, no ya como un mago célebre, sino como un profeta resentido en busca de una nueva teología que pudiera dar cuenta de su propio desastre y transformarlo en una victoria. Su peregrinaje lo llevó a las ciudades más corruptas y cosmopolitas del Levante, y fue en Tiro, el puerto fenicio famoso por su riqueza y su depravación, donde encontró la pieza que le faltaba a su nuevo sistema. En un burdel sórdido, entre el olor a vino rancio, sudor y desesperación, encontró a una prostituta de extraordinaria belleza llamada Helena. Otros veían en ella solo carne a la venta, un recipiente para los deseos más bajos de los hombres. Pero Simón, con su visión entrenada para ver símbolos y arquetipos, vio mucho más. Vio en su belleza degradada, en su espíritu prisionero de la materia,
la metáfora perfecta del alma humana en este mundo caído. Vio a la Enoia, el primer pensamiento de Dios, la sabiduría divina o Sofía, que según su naciente cosmología había caído desde la plenitud del reino espiritual, había sido atrapada por los poderes inferiores que crearon el mundo material y forzada a reencarnar en un ciclo humillante de cuerpos, culminando en su existencia como prostituta en Tiro. Con un gesto que fue a la vez un acto de rescate y de suprema manipulación, Simón compró la libertad de Helena, la sacó del burdel y la ungió como la compañera de su misión, la prueba viviente de su doctrina. A partir de ese momento, viajaron juntos y él comenzó a predicar su evangelio gnóstico. La historia que contaba era un romance cósmico y trágico. Él, Simón, era el poder supremo, el verdadero Dios, que había descendido a través de los cielos hostiles, gobernados por el Dios ignorante de los judíos, para encontrar y redimir a su Enoia perdida, Helena. Su unión no era la de un hombre y una mujer, sino la del Salvador y lo salvado, del Espíritu Redentor y el alma cautiva. La salvación que ofrecía a sus nuevos seguidores ya no era un vago poder mágico, sino la gnosis, el conocimiento revelado de esta verdad secreta, un conocimiento que liberaba el espíritu de la prisión de la carne y de las leyes del falso Dios creador. Era la teología definitiva del orgullo. Había transformado su propia maldición y humillación en el centro de un drama universal, convirtiéndose a sí mismo en el Cristo de su propia historia. Armado con esta nueva y seductora doctrina que ofrecía a sus adeptos un estatus de élite espiritual y un desprecio intelectual por la fe simple de los cristianos, su influencia comenzó a crecer de nuevo. Ya no era el mago de Samaria, era el padre del gnosticismo, el archihereje, cuya fama oscura se extendía por todo el imperio. Atraía a los descontentos, a los filósofos, a los ricos ociosos, a todos aquellos para quienes la moralidad de los apóstoles era demasiado simple y la promesa de la resurrección demasiado burda. Su poder ya no residía en hacer brotar olivos secos, sino en tejer narrativas complejas que absolvían a sus seguidores de la culpa y los elevaban por encima de la humanidad común. Se había vuelto más sutil, más intelectual y, por tanto, infinitamente más peligroso para la iglesia naciente, que veía en él la encarnación de la soberbia satánica, la promesa de la serpiente en el Edén. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Finalmente, el camino de su ambición lo llevó inevitablemente al corazón del mundo, al centro de todo poder, Roma. Sabía que Pedro, su némesis, el hombre que lo había humillado y maldecido, estaba allí, extendiendo su influencia en la capital del imperio. Para Simón, Roma era el escenario final, la única arena lo suficientemente grande para la revancha que su alma envenenada anhelaba. No iba a Roma solo para predicar, iba a desafiar, a confrontar y a destruir a Pedro en su propio terreno. Buscaba la validación del poder terrenal supremo, el del César Nerón, un hombre que, según sabía, sentía una fascinación por lo espectacular y lo mágico. Su plan era demostrar ante el emperador y ante el mundo que su gnosis, su poder basado en el conocimiento y la dominación de las fuerzas secretas, era superior a la pistis, la fe ciega y sumisa de aquel pescador galileo. A su llegada a la ciudad de las 7 colinas, el aire estaba cargado de tensión y presagio. La comunidad cristiana crecía en las sombras, mientras la corte de Nerón se deleitaba en un torbellino de arte, crueldad y decadencia. Simón entró en ese mundo como un actor que llega al escenario para su última y más importante escena. Su largo viaje desde la caída en Samaria lo había consumido. Su espíritu, antes animado por una confianza radiante, ahora estaba endurecido por la amargura, alimentado por el veneno del resentimiento y la obsesión por reescribir su propia historia. La humillación ya no era un recuerdo lejano, era el combustible que ardía en el núcleo de su ser, empujándolo hacia el acto final de desafío. Estaba listo para hacer su apuesta definitiva, para demostrar de una vez por todas quién era el verdadero dueño del poder que descendía de los cielos. Estaba listo para volar. El silencio que siguió al impacto fue más profundo que cualquier clamor que el foro hubiese conocido. Por un instante, la multitud de Roma, el César y el apóstol contuvieron la respiración.
testigos no de la muerte de un hombre, sino del colapso de una cosmología. El cuerpo de Simón, un amasijo de púrpura, lino y huesos rotos, yacía inmóvil sobre las losas, un punto final brutal a una frase de soberbia. No hubo una ascensión demoníaca, ni una desaparición en una nube de azufre, solo la patética gravedad de la carne vencida. Guardias pretorianos se acercaron con una eficiencia indiferente. Su profesionalismo, una afrenta a la magnitud del drama espiritual que acababa de concluir. No vieron a un aspirante a Dios, sino un desorden que debía ser limpiado de la vista pública. Lo levantaron y las crónicas apócrifas disienten en el detalle, pero convergen en la humillación. Algunos dicen que murió en el acto, otros que la caída solo le rompió las piernas y el alma, y que fue llevado a una alcoba anónima para agonizar. Esta segunda muerte, la lenta, es la más verosímil, pues el castigo a la soberbia rara vez es la aniquilación instantánea, sino el tormento de la conciencia en un cuerpo que ya no obedece. Mientras se lo llevaban, Pedro no exhibió triunfo. Su rostro mostraba el peso de la batalla, la tristeza del pastor que ha tenido que abatir al lobo. Y Nerón, tras un instante de fascinación ante el espectáculo, bostezó. El circo había terminado. Había otros entretenimientos, otras muertes que patrocinar. Su final, por tanto, no transcurrió en los cielos que quiso conquistar, sino en la penumbra de una habitación en una ínsula romana, con el hedor de la ciudad y de su propia gangrena llenando el aire. A su lado estaba Helena, la Enoia rescatada, la sabiduría caída. ¿Qué vería ella en aquel hombre deshecho, quejumbroso, cuya magia se había reducido al temblor incontrolable de sus manos? ¿Seguía viendo al poder supremo que había descendido para salvarla, o veía, por fin, a otro hombre roto, el último de una larga lista de amos, que le habían prometido un mundo para luego dejarla en la oscuridad? Las grandes revelaciones gnósticas, los discursos sobre los eones y el demiurgo ignorante se habían extinguido. En sus últimos alientos no hubo proclamas cósmicas ni anatemas contra sus enemigos, solo el estertor animal del dolor y el miedo primordial ante el vacío. Murió no como un dios desafiante, sino como un hombre, aplastado no solo por la caída física, sino por el peso insoportable de la realidad que durante toda su vida se había esforzado en negar. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común, su nombre borrado de los registros de la ciudad. El hombre que quiso ser el centro del universo se disolvía en el anonimato. Pero la historia tiene una extraña necrofilia por las figuras como Simón. Mientras su cuerpo se pudría, su leyenda comenzaba a ser embalsamada, no por sus seguidores, que se dispersaron como hojas secas, sino por sus vencedores. La iglesia primitiva, en su lucha por forjar una identidad coherente en un mundo hostil, necesitaba más que héroes y mártires. Necesitaba villanos. Necesitaba un otro absoluto, un arquetipo contra el cual definir su propia pureza, su ortodoxia. Y Simón de Samaria, con su historia de magia, dinero y orgullo, era el candidato perfecto. Los padres de la Iglesia, hombres como Justino Mártir e Ireneo de Lión, tomaron la figura histórica del mago samaritano y la esculpieron hasta convertirla en un monstruo teológico. Se convirtió en el padre de todas las herejías, el manantial del que brotaban todas las aguas envenenadas del gnosticismo. Cada idea que se desviaba de la doctrina apostólica, cada especulación filosófica considerada peligrosa, cada evangelio apócrifo, todo le fue atribuido a él o a su influencia. Dejó de ser un hombre para convertirse en un ismo, en un sistema, en la cabeza de una hidra a la que la Iglesia podía cortar una y otra vez para demostrar su propia fuerza y su verdad. De este modo, se consumó la más profunda de las ironías. Al condenarlo como el enemigo absoluto, la Iglesia le concedió una inmortalidad que ninguna de sus magias podría haberle procurado. Se volvió indispensable. Para definir la luz de la fe, necesitaban proyectar su sombra inmensa. Para exaltar la humildad de Pedro arrodillado en oración, necesitaban la imagen de Simón lanzándose desde la torre. Para enseñar el valor del don gratuito de la gracia, necesitaban el recuerdo de su bolsa de plata. Su tragedia no fue solo suya, se convirtió en una parábola fundacional para la fe que lo derrotó, un pilar negativo sobre el que se edificó la estructura de la ortodoxia.
La maldición que lo hizo perecer en la historia, lo hizo nacer en la teología. Y así, la sombra de Simón el mago, el hombre que quiso comprar el poder de Dios, terminó irónicamente iluminando el camino que sus enemigos elegirían seguir, sirviendo como la advertencia eterna colgada a las puertas de la ciudad santa. Él no lo supo, pero su caída no fue solo un final, fue un cimiento. La historia de Simón es la de Ícaro vuelta a contar en la era de los dioses moribundos, un eco eterno de la advertencia contra la ibris, ese orgullo fatal que impulsa al mortal a rebasar sus límites y a ser aniquilado por las mismas fuerzas que pretendía dominar. Sin embargo, su tragedia es más profunda y moderna que la del mito griego. Ícaro desafió al sol. Simón intentó ponerle un precio. Su falta no fue solo la ambición de volar, sino la creencia de que el poder divino era una tecnología, un sistema de causa y efecto que podía ser descifrado, dominado y, en última instancia, comercializado. En su figura se encarna la tentación perenne del espíritu humano, la de reducir el misterio a una fórmula, la de despojar al universo de su alma para convertirlo en un mecanismo a nuestro servicio. Nos obliga a preguntarnos qué es el verdadero poder. ¿Reside en la capacidad de doblegar la realidad a nuestra voluntad o en la fortaleza para aceptar nuestro lugar en ella? ¿Es más grande el conocimiento que nos permite levitar sobre los demás o la sabiduría que nos enseña a caminar humildemente junto a ellos? La caída de Simón desde la torre en el Foro Romano es la caída de todo hombre que cree que el cielo está en venta y descubre demasiado tarde que lo único que puede comprar con esa moneda es el peso de su propia y aplastante mortalidad. Yace aquí la paradoja final, la que debería dejar una inquietud en el alma del espectador. Simón fracasó en su intento de comprar el poder de conferir el Espíritu Santo, un poder que pertenece a lo inmaterial. Pero la Iglesia que lo condenó, en su victoria, aseguró para sí un poder terrenal de consecuencias igualmente vastas, el poder de escribir la historia. La narrativa de Simón el Mago que ha llegado hasta nosotros no es la suya, es la crónica redactada por sus vencedores, una efigie cuidadosamente elaborada para servir a un propósito. Él se convirtió en la prueba de que el poder espiritual no se puede comprar, mientras que su propia historia se convirtió en la prueba de que el poder narrativo sí se puede tomar por la fuerza. La memoria de Simón fue el primer territorio conquistado por la autoridad eclesiástica. Su legado fue torcido hasta ser irreconocible, su nombre encadenado a un pecado. Y así, mientras el mundo recuerda a Simón por querer comprar lo que no tenía precio, tal vez la verdadera lección sea observar cómo sus adversarios se apoderaron de algo igual de sagrado e intangible, el control sobre la memoria de un hombre, el poder de decidir quién es un santo y quién un monstruo por los siglos de los siglos. La pregunta que queda flotando en el aire viciado de la historia es, ¿quién al final es el verdadero simoníaco?